Elías recibió una misión divina que resonaba con un soplo de cambio y destino. El Eterno lo instruyó con voz firme: regresa por el camino por donde viniste, atravesando el desierto árido hasta Damasco. Allí, un propósito especial lo esperaba: ungir a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meol, destinado a ser su sucesor en la sagrada jornada profética. La misión era clara: el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de Jehú, Eliseo lo matará. Mientras tanto, una revelación surgió: 7000 almas permanecieron íntegras, negándose a doblegarse ante Baal o besar su imagen. En el vibrante corazón de un campo, Elías encontró a Eliseo. 12 pares de bueyes araban la tierra fértil, y Eliseo, con determinación firme, guiaba una de las parejas. En un gesto simbólico, Elías se acercó y colocó su capa sobre los hombros de Eliseo, un signo innegable de su herencia profética. Movido por un llamado superior, Eliseo dejó atrás a los bueyes, pero antes de seguir a su nuevo mentor, pidió una última despedida. «Permíteme despedirme de mi padre y de mi madre, y luego iré contigo». Elías, percibiendo la sinceridad en el corazón de Eliseo, le concedió esa gracia: «Ve, pero recuerda lo que este gesto significa». Con un corazón lleno de resolución, Eliseo regresó. Sacrificó a los bueyes con los que araba, y con la madera del arado preparó una fiesta de despedida para su familia y amigos. Después, sin mirar hacia atrás, se unió a Elías, convirtiéndose en más que un discípulo, un compañero en el viaje profético. A medida que el tiempo de Elías en la tierra llegaba a su fin, un último viaje los llevó a cruzar el Jordán. Desde Gilgal hasta Betel, el destino los llamaba. Elías, consciente del final cercano, sugirió que Eliseo se quedara, pero la respuesta de Eliseo resonó con una fidelidad inquebrantable: «Vive el Eterno y vive tu alma, no te dejaré». Unidos por un vínculo espiritual profundo, ambos continuaron, con Eliseo siguiendo fielmente mientras contemplaba el futuro que le esperaba. En Betel, la atmósfera estaba cargada de presagios y susurros sagrados. Los discípulos de los profetas, conscientes de un evento cósmico inminente, se acercaron a Eliseo con miradas penetrantes y voces bajas. «¿Sabes que hoy el Eterno se llevará a tu maestro?». Con serenidad y un corazón pesado, Eliseo respondió: «Sí, lo sé, pero prefiero no hablar de ello». El viaje continuó, y Elías, movido por un llamado divino, instruyó a Eliseo una vez más: «Quédate aquí, porque el Eterno me envía a Jericó». Pero la respuesta de Eliseo resonó con la misma devoción resuelta: «Vive el Eterno y vive tu alma, no te dejaré». Unidos, maestro y discípulo se dirigieron a Jericó, enfrentándose nuevamente a la insistencia de los discípulos de los profetas, que repitieron la solemne advertencia. Eliseo, firme en su determinación, guardó silencio, eligiendo concentrarse en la presencia de su maestro. La última parte del viaje los llevó al Jordán. Elías, con un gesto casi teatral, enrolló su manto, golpeó las aguas y milagrosamente el río se dividió, permitiendo que ambos cruzaran sobre suelo seco. En la orilla opuesta, mientras el sagrado silencio envolvía el aire, Elías se volvió hacia Eliseo con una pregunta final: «¿Qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Pide lo que quieras». Ante la inminencia de la despedida, Eliseo hizo una petición cargada de fe y ambición: «Quiero una doble porción de tu espíritu, quiero ser un hombre de Dios como tú». Elías, con una mirada penetrante y un tono solemne en su voz, reconoció la grandeza de la petición. «Es una cosa difícil que has pedido, pero si ves cuando yo sea tomado de ti, te será dado así, si no, no será». En ese momento, una visión extraordinaria dividió el cielo y la tierra. Un carro de fuego, tirado por caballos también envueltos en llamas, irrumpió entre Elías y Eliseo, separándolos en un espectáculo de luz y energía. Elías entonces fue llevado al cielo en medio de un torbellino, dejando a Eliseo solo en la tierra, testigo del poder celestial.
Mientras observaba esta ascensión milagrosa, Eliseo no pudo contener su emoción y exclamó en un lamento profundo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Era un tributo a la fuerza y al impacto que Elías tenía como líder espiritual. Al darse cuenta de que el mentor se había ido para siempre, Eliseo rasgó su propia túnica en señal de duelo y desolación. Luego, con la túnica que Elías dejó atrás, Eliseo se acercó a las orillas del Jordán. Con la túnica en la mano, símbolo de la autoridad y el espíritu de Elías, confrontó las aguas. ¿Dónde está ahora el Eterno, el Dios de Elías?, clamó. Al tocar las aguas con la túnica, el río se dividió nuevamente y Eliseo cruzó, consolidando su papel como el legítimo sucesor de Elías. Los discípulos de los profetas, observando desde lejos, presenciaron el milagro y reconocieron la transferencia del manto espiritual. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, comentaron, aceptando y respetando a Eliseo como el nuevo líder espiritual. Con entusiasmo se acercaron a él y ofrecieron su servicio, proponiendo enviar 50 hombres para buscar a Elías, sugiriendo que tal vez el Espíritu del Eterno lo había llevado a algún lugar inesperado. Inicialmente, Eliseo desalentó la búsqueda, pero ante la insistencia de los discípulos cedió. «Está bien, envíalos». Pasaron 3 días explorando montañas y valles sin encontrar señal alguna del profeta. Al regresar, Eliseo los confrontó con una mezcla de reprensión y satisfacción. «No os lo dije, ahora habéis visto con vuestros propios ojos». En una mañana como cualquier otra, los líderes de una ciudad, preocupados por el bienestar de sus habitantes, se acercaron a Eliseo con una solicitud urgente. La ciudad, aunque bien ubicada y próspera en apariencia, sufría un grave problema ambiental. El río que sustentaba la vida de la comunidad estaba gravemente contaminado. «Maestro, el agua está contaminada y por eso nada crece aquí», explicaron ellos. Atento a la gravedad de la situación, Eliseo pidió un balde nuevo con sal. Caminó hasta la fuente del río, echó la sal en las aguas turbias y profetizó con autoridad. «Así dice el Eterno, he purificado esta agua. Nunca más matará ni contaminará la tierra». Y como confirmado por el tiempo, el agua fue purificada y hasta hoy permanece limpia, un testimonio de las palabras y el poder conferido a Eliseo. En otro momento, mientras Eliseo caminaba hacia Betel, ocurrió un incidente menos pacífico. Algunos jóvenes de la ciudad, sin reconocer la santidad de su llamado, se burlaron de él llamándolo calvo. Perturbado por esa falta de respeto, Eliseo los maldecía en nombre del Eterno. De repente, 2 osos emergieron del bosque y atacaron a los niños, en un trágico desenlace para la burla imprudente. Mientras tanto, la política regional estaba en ebullición. Tras la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra Israel. En una alianza tripartita, los reyes de Israel, Judá y Edom se encontraron en una situación desesperada. Después de 7 días de marcha, sus tropas y animales estaban exhaustos y sin agua. Confrontados con la inminencia de un desastre, se preguntaron: ¿nos ha traído el Eterno aquí solo para caer en manos de Moab? Fue entonces cuando el rey Josafat preguntó si había algún profeta a través del cual pudieran buscar orientación divina. Un oficial recordó a Eliseo, el fiel discípulo de Elías. «Eliseo, hijo de Safat, el brazo derecho de Elías, está cerca», dijo. Ante esta información, Josafat expresó confianza. «Bien, en él podemos confiar». En ese tenso momento, cuando la sed y la desesperación amenazaban a 3 reinos, los monarcas, el rey de Israel, Josafat de Judá y el rey de Edom, buscaron a Eliseo en busca de un milagro. La recepción de Eliseo al rey de Israel fue fría, marcada por una pregunta directa: ¿qué tenemos en común tú y yo? Ve a consultar a los profetas de tu padre y de tu madre. El rey de Israel, dándose cuenta de la gravedad de la situación, argumentó que era el Eterno quien los había unido en esa crisis y no para entregárselos a Moab.
Eliseo, movido por el respeto a Josafat, decidió interceder. «Vive el Señor de los ejércitos de ángeles, a quien sirvo, si no fuera por Josafat, no perdería tiempo con ustedes». Entonces pidió que trajeran un arpista. Mientras las suaves melodías llenaban el aire, el poder divino descendió sobre Eliseo, quien profetizó una solución milagrosa. «Así dice el Eterno: hagan pozos en este valle, no oirán el viento ni verán la lluvia, pero el valle se llenará de agua para que sus tropas y animales puedan beber a voluntad. Y esto es fácil para el Eterno, Él también entregará a Moab en sus manos». Las instrucciones de Eliseo prometían no solo alivio inmediato de la sed, sino también una victoria decisiva sobre Moab. Arrasarán su tierra, destruirán las fortificaciones, arruinarán las ciudades, derribarán los huertos, obstruirán los manantiales y destruirán los campos con piedras. Y así fue que, en el momento del sacrificio matutino, el agua brotó, inundando el valle desde el oeste de Edom, una visión de redención y poder. Mientras tanto, en otro contexto de desesperación, la viuda de uno de los discípulos de Eliseo buscó al profeta, angustiada por una amenaza inminente. «Tu siervo, mi esposo, ha muerto», reveló ella, «y ahora el hombre a quien debíamos dinero quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos». La situación era crítica, y Eliseo, sensible a su sufrimiento, preguntó: «¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué tienes en casa?». Su respuesta fue simple y desoladora: «Nada, solo un poco de aceite». Eliseo, con su habitual sabiduría y comprensión de los milagros divinos, instruyó a la viuda en un plan que parecía simple, pero estaba cargado de fe. «Ve por la vecindad y pide prestadas todas las vasijas y cuencos que puedas», le dijo. «No traigas pocas, sino tantas como puedas». Siguiendo el consejo del profeta, ella hizo exactamente como se le indicó. Recogió vasijas de sus vecinos, se encerró en casa con sus hijos y comenzó a verter el pequeño volumen de aceite que poseía. A medida que cada vasija se llenaba, la viuda se maravillaba más. El aceite seguía fluyendo, contra toda lógica y expectativa, hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. «Trae más vasijas», le pidió a uno de sus hijos. «Se acabaron, mamá, no tenemos más», respondió él. En ese momento, el milagro del aceite cesó. Con las vasijas llenas, Eliseo le aconsejó: «Vende el aceite, paga tus deudas, y tú y tus hijos podrán vivir con lo que sobre». Así, el profeta no solo salvó a la familia de la esclavitud, sino que también aseguró su futuro. La historia continúa con Eliseo y la generosidad de la mujer sunamita. Cada vez que Eliseo pasaba por Sunem, era cálidamente acogido para una comida por la mujer sunamita, quien pronto se dio cuenta de que era un santo hombre de Dios. Movida por esa convicción, ella y su esposo decidieron ofrecer más que comidas, construyendo una pequeña habitación para que Eliseo pudiera descansar siempre que pasara por allí. Reconociendo el cuidado y la hospitalidad de la mujer, Eliseo quiso devolver el gesto. A través de su siervo Gehazi, preguntó qué podía hacer por ella, ofreciendo incluso interceder ante el rey o el comandante del ejército en su nombre. La mujer sunamita, contenta con su vida, rechazó cualquier favor, insistiendo en que estaba satisfecha con su familia y su vida. Al percibir la oportunidad de bendecir aún más su vida, Eliseo tuvo una revelación divina y anunció que, dentro de 1 año, ella tendría en sus brazos a su propio hijo. Aunque inicialmente escéptica, temiendo una decepción, la promesa de Eliseo se cumplió, y la mujer sunamita dio a luz a un hijo, cumpliéndose así la palabra profética. El hijo de la mujer sunamita, una bendición concedida por Eliseo, creció sano y alegre. Sin embargo, en un día fatídico, mientras acompañaba a su padre en el campo durante la cosecha, el niño repentinamente se agarró la cabeza entre las manos, gritando de dolor: «¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!». Preocupado, el padre ordenó rápidamente a uno de sus siervos que llevara al niño de vuelta a su madre.
El siervo llevó al niño afligido hasta su madre, quien lo acogió en sus brazos. Allí, en los brazos maternos, permaneció hasta el mediodía, pero desafortunadamente sucumbió a su misteriosa enfermedad y murió. Con el corazón destrozado, la madre llevó el cuerpo del niño hasta la habitación reservada para Eliseo, lo acostó en la cama del hombre de Dios y cerró la puerta, sellando allí su duelo y esperanza. Decidida a hacer algo al respecto, la mujer sunamita buscó a su marido, pidiéndole urgentemente una burra y un siervo para llegar rápidamente al encuentro de Eliseo en el monte Carmelo. El marido, confundido por la prisa fuera de un contexto sagrado o festivo, cuestionó la razón. Ella simplemente pidió que confiara en ella y no se detuviera con preguntas. Tan pronto como se puso en marcha, instruyó al siervo a acelerar el paso. Al avistarlo desde lejos, Eliseo, sintiendo que algo estaba mal, envió a su siervo Gehazi para entender la situación. ¿Está todo bien contigo, tu marido y tu hijo?, preguntó Gehazi. «Está todo bien», respondió ella, manteniendo la compostura hasta estar frente a Eliseo. En ese momento, la fuerza acumulada de su jornada se desplomó, y se postró a los pies del profeta, aferrándose a él en un gesto desesperado. Gehazi trató de intervenir, pero Eliseo, percibiendo la profundidad del dolor de la mujer, ordenó que la dejaran. «Déjala, ¿no ves que está profundamente afligida? El Eterno me ha ocultado la causa de su angustia», dijo él. La mujer entonces, entre lágrimas, confrontó a Eliseo. «¿He pedido yo un hijo a mi señor? ¿No te dije que no me dieras falsas esperanzas?». Ante la urgencia de la situación, Eliseo reaccionó con determinación e inmediatez. Ordenó a su siervo Gehazi: «Toma mi bastón y corre lo más rápido posible. No te detengas con saludos por el camino, sea quien sea». Las instrucciones eran claras: colocar el bastón sobre el rostro del niño con la esperanza de un milagro. Sin embargo, la madre del niño, impulsada por una fe inquebrantable y un dolor profundo, insistió: «Tan cierto como vive el Eterno y como vives tú, no me dejarás atrás». Conmovido por su determinación, Gehazi le permitió ir adelante mientras él la seguía. A pesar de su prisa y de las medidas tomadas al llegar y aplicar el bastón sobre el niño, no hubo reacción. El niño seguía sin vida. Gehazi regresó e informó a Eliseo que el niño no había reaccionado. Ante esto, Eliseo no dudó. Fue a la casa, encontró al niño muerto en la cama, y luego, después de cerrar la puerta y aislarse con el niño, oró fervientemente al Eterno. En un gesto de profunda intercesión y conexión, Eliseo se acostó sobre el niño, alineando boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Bajo esta íntima proximidad, el cuerpo del niño comenzó a calentarse. Entonces, Eliseo se levantó y caminó por la habitación, un acto que reflejaba tanto contemplación como búsqueda de otra intervención divina. Se acostó nuevamente sobre el niño, quien, para asombro y alivio, comenzó a estornudar, estornudando 7 veces antes de abrir los ojos, un claro signo de vida restaurada. Al presenciar el milagro, Eliseo llamó a Gehazi e instruyó: «Trae a la sunamita aquí». Cuando la madre entró y vio a su hijo vivo, su reacción fue de profundo respeto y asombro. Se postró a los pies de Eliseo, conmovida por la gracia recibida, antes de abrazar fervientemente a su hijo. Con el corazón rebosante de gratitud y alegría, salió con él en brazos, siendo testigo vivo del poder del profeta y de la misericordia divina. Eliseo, siempre atento a las necesidades de quienes lo rodeaban, se encontró en Gilgal durante un período de severa hambruna. Allí, mientras instruía a los discípulos de los profetas, notó la urgente necesidad de alimento. Instruyó a su ayudante: «Pon una gran olla al fuego y prepara un guiso para los profetas». Uno de los discípulos, en un intento de contribuir, salió al campo y regresó con frutos silvestres recogidos de una enredadera desconocida que mezcló con el guiso. Sin embargo, al ser servidos, los profetas inmediatamente reconocieron algo mal con el estofado, exclamando: «La comida está contaminada, oh hombre de Dios».
Ante este contratiempo, Eliseo no se inmutó. Pidió un poco de harina, la arrojó al estofado y luego ordenó que sirvieran de nuevo. De manera milagrosa, el estofado fue purificado por la harina y todos pudieron comer sin más problemas. En otra ocasión, demostrando su don de multiplicar no solo la fe, sino también los alimentos, Eliseo enfrentó un nuevo desafío. Un hombre llegó de Baal-Salisa trayendo 20 panes frescos de cebada y algunas manzanas al inicio de la cosecha. Viendo la oportunidad de alimentar a muchos, Eliseo ordenó que distribuyeran los panes a 100 hombres. Su ayudante dudó, argumentando que no sería suficiente. Pero Eliseo, con confianza divina, aseguró: «Hazlo de todos modos, el Eterno dice que será suficiente». Y así fue. No solo todos comieron hasta saciarse, sino que aún sobró comida. Naamán, un comandante del ejército del rey de Siria, era un hombre valiente y respetado, conocido por sus proezas militares que a menudo traían victoria a su nación, consideradas bendiciones divinas. Sin embargo, una grave enfermedad en la piel manchaba su vida ilustre. Durante uno de sus ataques a Israel, una joven israelita fue capturada y llegó a servir en la casa de Naamán. Un día, ella mencionó a su señora que si Naamán consultara al profeta de Samaria, seguramente sería curado. Animado por su esposa, Naamán fue a su rey, quien vio una oportunidad de cura y envió a Naamán al rey de Israel con una carta que traía presentes de 350 kilos de plata, 72 kilos de oro y 10 cambios de ropa fina. La carta explicaba el deseo del rey sirio, que el rey de Israel curara a Naamán. El mensaje, sin embargo, perturbó profundamente al rey de Israel, que rasgó sus vestiduras en desesperación, cuestionándose si él parecía tener poderes divinos para curar y dar vida, interpretando la solicitud como una provocación para el conflicto. Al enterarse de la aflicción del rey de Israel, Eliseo, el profeta, intervino, mandando decir al rey que no hubiera motivo para desesperarse y que enviara a Naamán a él, demostrando que en Israel había un verdadero profeta de Dios. Naamán, entonces, llegó a la casa de Eliseo con gran pompa, pero Eliseo no lo recibió personalmente. En lugar de eso, envió un mensajero con instrucciones simples: «Ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. Tu piel será curada y renovada». La reacción inicial de Naamán a las instrucciones de Eliseo fue de desdén e ira. Esperaba un tratamiento acorde a su posición de prestigio, un encuentro personal con el profeta, un ritual impresionante que invocara el nombre del Dios de Israel y un toque curativo directamente en su piel afligida. La simplicidad del mandato de Eliseo, de bañarse en el Jordán, le parecía insatisfactoria, especialmente comparando los ríos de Israel con los ríos más limpios de Damasco, Habana y Farfar. Sin embargo, persuadido por sus siervos, que le recordaron que habría cumplido una tarea más difícil si se le hubiera pedido, Naamán reconsideró: «Padre mío, si el profeta hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué no obedecer a este simple pedido?». Convencido por esta lógica, Naamán se dirigió al Jordán, se sumergió 7 veces según las instrucciones de Eliseo y maravillosamente su piel fue restaurada, tan pura y vigorizada como la de un bebé. Reconociendo el poder del Dios de Israel, Naamán regresó a la casa de Eliseo, ahora con un espíritu transformado y humilde, declarando su fe: «Ahora sé que no hay Dios en ningún otro lugar excepto en Israel». En gratitud, intentó ofrecer regalos a Eliseo, pero el profeta lo rechazó firmemente, afirmando su lealtad y servicio solo al Eterno. Naamán insistió y, al ser rechazado nuevamente, pidió permiso para llevar tierra de Israel para que pudiera adorar solo al Eterno, incluso previendo dilemas futuros en su compromiso con el rey de Siria en el templo de Rimón. Eliseo respondió a Naamán con palabras de paz y perdón, animándolo a seguir en paz. La historia toma otro rumbo cuando Giesi, el siervo de Eliseo, ve una oportunidad perdida.
Contrariado por el rechazo de Eliseo a aceptar la gratificación de Naamán, Giezi decidió actuar por su cuenta. «Vive el Eterno, que correré tras él y conseguiré algo de él», pensó, corriendo tras Naamán. Giezi, actuando por su cuenta, encontró a Naamán, que al verlo correr, descendió del carro para saludarlo. Preguntado sobre la razón de su prisa, Giezi inventó una historia. 2 jóvenes discípulos de los profetas acababan de llegar de las montañas de Efraín y necesitaban ayuda. Solicitó 35 kilos de plata y 2 cambios de ropa, pero Naamán, quizás movido por la gratitud y el alivio de su cura, ofreció el doble de la plata solicitada. Giezi aceptó el dinero y las ropas, escondiéndolos cuando llegó a casa. Sin embargo, al regresar a la presencia de Eliseo, el profeta, ya consciente de lo sucedido, lo confrontó. «¿Qué has estado haciendo?», preguntó Eliseo. Giezi intentó negarlo, pero Eliseo reveló que su espíritu había acompañado el acto de Giezi. «¿Crees que es hora de preocuparte por ti mismo, llenándote de regalos?». Debido a su codicia y desobediencia, Giezi fue maldecido con la enfermedad de piel de Naamán, que inmediatamente se manifestó en su propia piel. Mientras tanto, los discípulos de los profetas enfrentaban otra situación. Buscaron a Eliseo, explicando que el lugar donde estaban alojados se estaba volviendo pequeño para todos ellos. Sugirieron ir al Jordán para cortar troncos y construir un espacio más grande. Eliseo estuvo de acuerdo e incluso se ofreció a acompañarlos. Durante el trabajo ocurrió un incidente. Uno de los discípulos perdió el hacha que le había prestado al caer al río. Desesperado buscó a Eliseo, quien de inmediato preguntó dónde había caído el hacha. Después de indicar el lugar, Eliseo cortó una rama, la arrojó al agua y milagrosamente el hacha flotó hasta la superficie. Eliseo entonces dijo al joven que tomara el hacha del agua. En un momento de creciente tensión entre Israel y Siria, el rey de Siria trazó planes meticulosos para emboscar a las fuerzas israelíes. Sin embargo, cada uno de sus planes fue frustrado por la intervención de Eliseo, el profeta, que informaba al rey de Israel sobre los lugares de las emboscadas. La capacidad de Eliseo para revelar incluso los secretos hablados en privado por el rey sirio sorprendió y enfureció a este último, quien se convenció de que había un traidor entre sus oficiales. Cuando confrontados, los oficiales revelaron que no había traición, sino la intervención divina a través de Eliseo, quien conocía los planes secretos y los comunicaba al rey de Israel. Determinado a capturar al profeta, el rey sirio descubrió que Eliseo estaba en Dotán y envió una gran fuerza militar para rodear la ciudad durante la noche. Por la mañana, el siervo de Eliseo, al ver la ciudad rodeada de caballos y carros de guerra, quedó aterrorizado. Sin embargo, Eliseo lo tranquilizó, asegurando que las fuerzas divinas con ellos eran mayores que cualquier ejército terrenal. Eliseo entonces oró para que Dios abriera los ojos de su siervo, permitiéndole ver el ejército celestial de caballos y carros de fuego posicionados para protegerlos. Cuando los arameos avanzaron para capturar a Eliseo, él oró nuevamente, esta vez pidiendo a Dios que cegara a los soldados sirios. Dios atendió su pedido y los arameos fueron afectados por la ceguera. Aprovechando la situación, Eliseo se acercó a los soldados desorientados y con astucia pacífica los guió directamente hacia Samaria, el corazón de Israel. Al llegar a Samaria, los soldados sirios ciegos se encontraron en una posición vulnerable, completamente a merced del rey de Israel. Después de guiar a los soldados sirios ciegos al corazón de Samaria, Eliseo oró para que Dios les devolviera la vista. Cuando sus ojos se abrieron, los hombres se vieron rodeados, no por enemigos en una emboscada, sino por la estructura y la población de Samaria, bajo la mirada atenta del rey de Israel. En ese momento vulnerable e inesperado, el rey de Israel cuestionó a Eliseo, preguntando si debería matar a los prisioneros.
La respuesta de Eliseo reflejó un enfoque de compasión y sabiduría. No, no matarías a aquellos que capturaste con tu propia espada y arco. En cambio, dales comida y agua y déjalos regresar con sus señores. Siguiendo el consejo de Eliseo, el rey de Israel organizó un gran banquete para los soldados sirios. Después de ser bien alimentados y tratados con hospitalidad, fueron enviados de regreso a su rey en Siria. Este gesto inesperado de generosidad y misericordia tuvo un impacto profundo. Como resultado, las incursiones de las tropas sirias contra Israel cesaron por algún tiempo. Sin embargo, la paz fue de corta duración. Ben-Hadad, el rey de Siria, luego reunió todo su ejército y cercó Samaria, lo que resultó en una terrible hambruna dentro de la ciudad. Los precios de los alimentos se dispararon a niveles exorbitantes, reflejando la desesperación y la severidad de la situación. Una cabeza de burro, un artículo considerado impuro y de poco valor nutricional, llegó a ser vendida por 80 piezas de plata, e incluso un simple tazón de verduras costaba 5 piezas de plata, ilustrando la grave escasez y dificultad enfrentada por los habitantes de Samaria. La situación en Samaria había alcanzado un punto crítico de desesperación debido al asedio prolongado impuesto por el rey de Siria. En un día particularmente sombrío, mientras el rey de Israel caminaba sobre el muro de la ciudad, una mujer se le acercó en un estado de agonía, clamando por ayuda. La respuesta inicial del rey reflejaba su propia impotencia y frustración, cuestionando irónicamente si tendría recursos como trigo o vino para ayudar. Sin embargo, instigado por la urgencia de la mujer, preguntó sobre su problema, lo que llevó a una revelación horripilante. La mujer relató un pacto macabro que había hecho con otra mujer debido a la extrema hambruna. Acordaron sacrificar y comer a sus propios hijos. El acuerdo se cumplió parcialmente. El hijo de la primera mujer fue consumido, pero al día siguiente, la segunda mujer escondió a su hijo, rompiendo el acuerdo. Esta historia impactó profundamente al rey, quien rasgó sus vestiduras en desesperación, revelando debajo de ellas un paño de cilicio, un signo de luto y penitencia. Tomado por la ira y la impotencia, el rey de Israel luego proclamó una amenaza mortal contra Eliseo, responsabilizándolo por la severidad de la calamidad, posiblemente creyendo que el profeta, con su conexión divina, podría haber evitado tales extremos de desesperación. Ordenó la ejecución de Eliseo, diciendo que Dios lo castigaría si la cabeza del profeta permaneciera sobre su cuello hasta el final del día. Mientras tanto, Eliseo, consciente de los eventos que se desarrollaban y de la amenaza contra su vida, estaba reunido con las autoridades de Israel. Predijo la llegada del ejecutor enviado por el rey e instruyó a las autoridades a cerrar la puerta para protegerlo. En ese momento de tensión, mientras Eliseo aún hablaba, el propio rey apareció, expresando su creencia de que la calamidad era un castigo divino y cuestionando retóricamente qué más podía esperar de Dios. Ante la desesperanza y desconfianza del pueblo de Samaria, Eliseo, con firmeza y convicción, profetizó un cambio inminente en la suerte de la ciudad sitiada. Anunció que dentro de un día, el hambre desaparecería y los alimentos serían vendidos a precios bajos en el mercado de Samaria, una medida de harina o 2 de cebada por una pieza de plata. La incredulidad fue inmediata, especialmente del ayudante personal del rey, que dudó públicamente de la profecía, cuestionando si Eliseo realmente creía que Dios haría llover alimento del cielo. Eliseo respondió que el ayudante vería el milagro con sus propios ojos, pero no participaría en él. Mientras tanto, 4 leprosos, marginados y desesperados en la entrada de la ciudad, enfrentaban un dilema mortal: morir de hambre dentro de los muros de Samaria o arriesgarse en el campamento arameo. Decidieron que no tenían nada que perder y eligieron la última opción al atardecer. Para su sorpresa, al llegar al campamento enemigo, lo encontraron completamente abandonado.
El Señor había hecho que los arameos escucharan el sonido de un gran ejército, incluyendo caballos y carros, haciéndoles creer que estaban a punto de ser atacados por una coalición de otros reinos. En pánico, los arameos huyeron, dejando atrás todas sus provisiones, tesoros y animales. Los leprosos aprovecharon la situación. Entraron en las tiendas vacías, comieron y bebieron a su antojo y comenzaron a esconder el oro, la plata y la ropa que encontraron. Después de saquear varias tiendas, un sentimiento de responsabilidad moral los golpeó. Reconociendo que era un día de gran victoria para Samaria y que sería incorrecto guardar esa salvación solo para ellos, decidieron compartir las buenas noticias con el resto de la ciudad. Destacaron que si esperaban hasta la mañana siguiente para actuar, podrían ser castigados por su omisión. Al recibir la noticia traída por los leprosos, los porteros de la ciudad transmitieron rápidamente la información al palacio real. Intrigado y cauteloso, el rey de Israel convocó a sus oficiales en medio de la noche para discutir el descubrimiento. Expresó sus sospechas sobre las intenciones de los arameos, creyendo que podrían haber tendido una trampa, abandonar el campamento intencionalmente para atraer a los hambrientos israelitas fuera de la ciudad y emboscarlos en campo abierto. Uno de los consejeros del rey sugirió entonces una misión de reconocimiento, proponiendo enviar algunos hombres en los pocos caballos que aún quedaban, para verificar la situación. El objetivo era confirmar si el campamento arameo realmente estaba desierto o si era una trampa. Siguiendo este consejo, el rey envió 2 carros con caballos para seguir el rastro del ejército arameo. Los exploradores siguieron las pistas hasta el Jordán, encontrando en el camino ropa y equipo abandonados por los arameos en su huida apresurada y desordenada. Los hombres regresaron y le informaron al rey lo que habían visto, confirmando que no había señal de una emboscada, solo evidencia de una retirada apresurada. Con la confirmación de que el campamento estaba abandonado y seguro, el pueblo de Samaria saqueó el campamento arameo, encontrando provisiones suficientes para aliviar el hambre en la ciudad. De acuerdo con la profecía de Eliseo, los precios de los alimentos cayeron drásticamente y una medida de harina y 2 medidas de cebada empezaron a venderse por una pieza de plata. Desafortunadamente, en medio de la euforia y el tumulto para acceder a las provisiones, el ayudante personal del rey, a quien Eliseo había predicho que vería la abundancia, pero no la disfrutaría, fue encargado de mantener el orden en la puerta de la ciudad. Trágicamente, el ayudante fue aplastado por la multitud desesperada por saquear el campamento, cumpliendo así la palabra dada por el profeta. Con la verificación del cumplimiento exacto de la profecía de Eliseo, los eventos en Samaria sirvieron como un poderoso testimonio del poder de Dios y de la autoridad del profeta. La predicción de que una medida de harina o 2 de cebada serían vendidas por una pieza de plata en la puerta de la ciudad se materializó justo como Eliseo había anunciado. El ayudante del rey, que había dudado de las palabras del profeta, vio cómo se cumplía la profecía, pero, irónicamente, encontró su trágico fin al ser aplastado por la multitud ansiosa, confirmando aún más las palabras de Eliseo de que él vería la provisión divina, pero no participaría en ella. Mientras tanto, en Damasco, la narrativa de Eliseo seguía desplegándose en eventos significativos. Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba gravemente enfermo cuando supo que Eliseo estaba en la ciudad. Con la esperanza de obtener una respuesta sobre su destino, Ben-Hadad envió a Hazael con regalos extravagantes, 40 camellos cargados con lo mejor de Damasco para consultar al profeta. Hazael se presentó ante Eliseo, cuestionando en nombre de Ben-Hadad si el rey se recuperaría de la enfermedad. Eliseo respondió a Hazael con una predicción enigmática. Informó que, aunque la enfermedad del rey no era fatal en sí misma, ciertamente moriría.
Este anuncio indicaba una revelación divina de que el destino de Ben-Hadad estaba sellado por otros medios, no por la enfermedad en sí. En la dramática secuencia de eventos descrita, Eliseo, enfrentando a Hazael, prevé no solo el destino inmediato del rey Ben-Hadad, sino también el sombrío futuro que Hazael traerá sobre Israel. El momento es intenso y revelador, con Eliseo fijando la mirada en Hazael hasta que éste se siente avergonzado, y luego el profeta comienza a llorar. Cuando se le pregunta sobre sus lágrimas, Eliseo expone las atrocidades que Hazael cometerá contra los israelitas, incluida la destrucción de las fortalezas, el asesinato de jóvenes, la masacre de bebés y la violencia contra mujeres embarazadas. Aunque inicialmente Hazael se muestra horrorizado, negando la posibilidad de tales actos con una comparación con un perro rabioso, Eliseo revela que él se convertirá en el rey de Siria, indicando que tales eventos ocurrirían bajo su mando. La narrativa avanza rápidamente con Hazael regresando a su señor, Ben-Hadad, y mintiendo sobre las palabras de Eliseo. Al día siguiente, de manera siniestra, Hazael asesina a Ben-Hadad usando una manta pesada para sofocarlo, asumiendo así el trono de Siria. Paralelamente, en Israel, la trama política se profundiza con Eliseo, enviando a uno de los discípulos de los profetas para ungir a Jehú, el hijo de Josafat y nieto de Nimshi, como el nuevo rey de Israel. La unción ocurre de manera secreta y rápida. El joven profeta encuentra a Jehú entre los oficiales del ejército y lo lleva a una sala reservada donde derrama aceite sobre su cabeza y declara el mensaje divino. Jehú es ungido rey con la misión expresa de eliminar la casa de Acab, vengar la sangre de los siervos de Dios y los profetas masacrados por Jezabel, y acabar con la descendencia de Acab, prometiendo un destino similar al de otras familias reales corruptas del pasado. El destino de Jezabel es particularmente terrible, con una profecía de que su cuerpo será dejado para ser comido por perros, sin un entierro digno, un final que refleja la extensión de su maldad y la severidad de la justicia divina que Jehú está destinado a ejecutar. Al final de su vida, Eliseo enfrentó una enfermedad incurable. Incluso en sus últimos momentos, el profeta aún desempeñaba un papel crucial para Israel, guiando y aconsejando al rey. Cuando el rey de Israel lo visitó, se emocionó profundamente, refiriéndose a Eliseo con las palabras: Padre mío, tú eres el carro y la caballería de Israel. Esta exclamación resonaba con el mismo lamento que Eliseo había usado para Elías, destacando el papel crucial de Eliseo como protector y mentor espiritual de Israel. Durante esta visita, Eliseo realizó un acto simbólico final con el rey. Instruyó al rey a tomar un arco y flechas y realizar un ritual que simbolizaba la lucha continua de Israel contra Siria. Con las manos del profeta sobre las del rey, lanzaron una flecha hacia el este, dirección de Siria, proclamándola como la flecha de la victoria del Señor y la flecha de la liberación de Siria. Eliseo profetizó que el rey lucharía contra Siria hasta que no quedara nada del reino adversario. Después de esto, Eliseo pidió al rey que golpeara las flechas restantes en el suelo, pero el rey solo las golpeó 3 veces. Irritado, Eliseo reprendió al rey por no haber golpeado 5 o 6 veces, ya que eso habría garantizado una victoria completa sobre Siria. En cambio, el rey solo derrotaría a Siria 3 veces, limitando así el éxito que podría haber sido total. Después de la muerte de Eliseo fue sepultado, y su historia aún guardaba un milagro final. Durante una invasión de los moabitas, algunos hombres, al intentar sepultar un cuerpo durante un ataque, lo lanzaron precipitadamente en la tumba de Eliseo. Cuando el cuerpo tocó los huesos del profeta, el hombre muerto resucitó, se levantó y salió de la tumba.
Este evento extraordinario no solo confirmaba la santidad continua de Eliseo, incluso después de su muerte, sino que también servía como un testimonio del poder de Dios operando a través de su siervo. Eliseo sigue siendo una figura central en la narrativa bíblica, representando el poder divino y la guía espiritual, cuyo legado y milagros continuaron influyendo en Israel incluso después de su partida. El período de los reinos divididos de Israel y Judá estuvo marcado por disturbios políticos y eventos proféticos significativos. En este escenario, Eliseo emergió como una figura prominente, un faro de fe y acción divina. Sucesor de Elías, uno de los profetas más poderosos de la historia bíblica, Eliseo asumió el manto profético en un momento crucial, simbolizado por el gesto de Elías al lanzar su manto sobre Eliseo. Este acto no fue solo una transferencia de autoridad, sino también un llamado a una misión divina continua. El legado de Eliseo es una tela de fe, milagros y desafíos que moldearon no solo la historia de Israel, sino también la comprensión de la relación entre Dios y sus profetas. No solo continuó la misión de Elías, sino que también amplió y profundizó la comprensión del poder divino. Su vida y ministerio ejemplifican cómo la fidelidad a Dios puede enfrentar y superar adversidades, sirviendo como un modelo de servicio profético que continúa inspirando fe y devoción hasta el día de hoy.